¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, señoras y señores. Una nueva entrega de Cadena Nacional a través de las pantallas de Vía X. Nuestro primer invitado del día de hoy estuvo hace algún tiempo en este mismo estudio contándonos que se había entregado a la misión de recordar, de recorrer su vida ligada al mundo de la televisión y el espectáculo. De hecho, su vida es imposible separarla de la historia de la televisión, ¿no? Fue parte de señeros y entrañables programas de televisión. Fue el primer director del Festival de Viña del Mar en colores en el año 1978. Comediante, es un ícono pop ya a estas alturas, parte y fundador del gran Happening con Ja. Recorrió su vida entera, no hay un juicio solamente a la televisión y a su historia en ella, sino también a su personaje, a su persona y, ¿por qué no?, cierta reflexión también a lo que perdió o dejó de conseguir en el ámbito más personal. Señoras y señores, ya está, con Ja y sin Ja, el señor Eduardo Rabani en Cadena Nacional. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Un currículum mezquino el que plantea acá, porque se me olvidó decir productor, director. ¿Profesor sigue haciendo clases, Eduardo? No, ya no. Pero hizo clases durante muchos años. Como 15 años. ¿Cuántas generaciones de comunicadores audiovisuales, técnicos, Más de etcétera? 150 que ya están metidos todos en el medio fueron discípulos míos. Rostros, periodistas, conductores... bueno, de todo, ¿para qué te digo? Es la lista enorme. Sentémonos de inmediato y conversemos acerca de este libro, Eduardo. Eduardo, yo me imagino que una persona que tiene una trayectoria tan vasta como la tuya, entregarse al ejercicio de recordar, rememorar tantas historias, digamos, una persona que creció con Chile mismo, ¿no? En procesos complicados de nuestra vida política también. ¿Cómo fue eso? Porque a veces hay historias y hay instancias de la vida de una persona que duelen, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cómo fue volver a recorrer todo ese camino de cuántos años, Eduardo, estamos hablando? 50, 60 50 años. ¿Cómo fue el proceso? ¿Te costó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Fuiste entrevistado quizás por tu hija, que entiendo que tuvo un rol fundamental en este libro, o tú te largaste nomás y dijiste... Mire, la verdad es que es una presión del medio y de mis amigos, de la gente que me conoce y la que supo algún evento que me había ocurrido en mi vida. Claro. Entonces esta presión durante años se fue manifestando en la calle, en las reuniones, en las tertulias, en los cafés, claro, en reuniones de gente de la televisión. Oye, pues si eso tenés que contarlo, te vas a morir, nadie va a saber esas cosas. Claro. Entonces eso fue una presión sobre mí. Llegó un minuto de la vida en que yo, por supuesto, ya no estaba en la vorágine de la actividad profesional. Claro. Y empecé a madurar esta idea. Ajá. Y yo tenía miedo de que no tuviera memoria de todo lo que me había ocurrido. Claro. Y afortunadamente, con el concurso también de la gente que me conoce, que está muy cerca mío, y evidentemente de mi hija, que fue impulsora fundamentalmente y que me ayudó en la gestión, porque yo empecé a escribir un manuscrito. Perfecto. Hice un libro prácticamente con... A mano, de puño letra. A mano. Empecé a escribir, y me hice una rutina diaria de 2 horas más o menos, todos los días durante 5 o 6 meses. No te puedo creer, ya. Y yo iba trasvasijando esto con mi hija, que maneja mejor la máquina como para poder transcribirlo a la computadora. Claro. Y ahí fui adecuando, manifestando todo lo que yo iba diciendo, claro, en forma más coherente y en forma de reacción ya definitiva. Claro. Y esto duró como 5 o 6 meses y tuve 6 meses también tratando de identificar, tener certezas. Un poco más elaborado ya fue una parte más crítica sobre lo que había escrito. Porque cuando uno escribe, te cuento, yo soy periodista, además, sí, claro, hay mucho yoísmo, ¿me entiendes? Porque yo era el intérprete, el protagonista. Entonces claro, yo hice esto, yo hice lo otro, y yo aquí, yo acá. Entonces empecé a darme cuenta que era como una forma muy petulante, por decirlo, de decir las cosas. Entonces empecé nosotros, o sacándolos yo, que eran cientos, claro, cientos. Oye, y ahí fui metiéndole mano a la certeza de la fecha, porque ocurre que la historia profesional mía, que es rica en acontecimientos, claro, va junto con una ruta que yo en forma paralela, como un riel que va corriendo conmigo de la historia institucional de la televisión. Claro. Entonces esos 2 elementos son los que van construyendo mi vida profesional. La bajada de este libro dice Mis archivos secretos. Así es. ¿Qué tantos secretos aparecen en este libro, Eduardo? ¿Muchos secretos? Muchos.
Mira, este libro es absolutamente profesional. Es un libro de la razón, pero que tiene emociones. Claro. Pero las emociones son positivas y no tiene afectos. Yo trato de eliminar la parte afectiva mía, aunque tengo que tocarlo. Por supuesto, porque eres tú el que está escribiendo. Soslayo muchas veces momentos críticos del punto de vista de la emoción. Pero no tiene nada que ver con el amor, por ejemplo, que serían como 3 libros más. Claro. Esos libros no están aquí, solamente en la historia profesional. Yo me acuerdo que cuando viniste hace algún tiempo a contarnos que estabas en esto, una de las conversaciones que apareció ahí y que está plasmada en un capítulo de este libro, tiene que ver con lo que ocurrió con el mundo de la televisión, contigo, con el golpe de Estado, el golpe militar, ¿no? Se tejían muchos mitos y conversamos de ellos también respecto a la posición que tomaron ustedes como grupo, como comediantes, estoy hablando de la gente del Happening con Ja, en ese momento, ¿no? Se hacen muchas críticas de personas que no conocen cómo fue esa historia. Que el Happening no estaba construido. El Happening no estaba construido todavía, pero de cuál fue el lugar que les tocó ocupar a ustedes, digamos. ¿Cómo viviste el golpe de Estado y qué es lo que significó para ti? Lo que pasa es que es una historia muy singular que yo la relato con mucha propiedad porque es un momento especial en mi vida. Claro. Yo había sido invitado al Festival Mundial de la Juventud del Partido Comunista en Berlín Oriental. ¿Ya? Yo estaba en agosto allá y estaba con Héctor Noguera, con Valentín Trujillo, con la Ana González, con Miguel Dabañino, con Inti Gimani, con Escalona, el senador, que era en ese momento un joven. Camilo Escalona. Camilo. Y con mucha gente que era ¿Tú militabas marxista. en el Partido Comunista? Ya. No, yo era demócrata cristiano. Pero yo fui invitado como líder de Televisión Nacional. Perfecto. En aspectos, digamos, podemos decir, gremiales. Ajá. Y yo viajé y llegué a Chile los últimos días de agosto. Perfecto. Y ocurre que el Perro Olivares, que era el director general, que era además secretario de Allende, me dice, ¿cómo te fue? ¿Qué sé yo? Quiero que me cuentes cómo fue esa... yo he estado en Rusia y he estado en Alemania y en Ucrania. Así, imagínate, todo detrás de la cortina de hierro. Claro. Entonces me dice, quiero saber cómo era. Y le digo, almorcemos mañana. ¿Ya? Y con el grupo que trabajaba conmigo fuimos a almorzar. ¿Ya? Al Oasis que queda en la calle de Avista, frente a la bomba de Encina. Ajá. Y él cuando llega a almorzar, estábamos un grupo de 4, 5, 6, saca una pistola y la pone encima de la mesa. ¿Ya? Y todos quedamos paralizados, no podíamos decir nada. ¿Qué Entonces, significa esto? yo trabajaba con la Mireya Latorre, que hacía Buenas tardes Mireya, y le fui a preguntar a él, ¿Ya? a ella. Y le dije, ¿qué pasa? Que Augusto pasó con esto y puso la pistola y me dijo, no te hagas problema. Dice, lo que pasa es que Augusto siempre tiene idea. Algún día dijo que se iba a suicidar y qué sé yo. Y yo me quedé con una sensación de angustia. Bueno, ocurre la vida de esos días y llega el golpe. Y yo estoy en mi casa y tomo el auto y voy a Televisión Nacional, lugar de mi trabajo. ¿Partiste igual en la mañana? Igual. Después de los bandos militares, qué sé yo, el discurso de Allende y todo lo demás. Y voy mientras los joquejantes pasaban por la ciudad. Llego allá, puertas abiertas de Bellavista 0990, desorden en absoluto, poca gente. Ya. Nosotros éramos 700, 500, no sé cuántos empleados. Y yo veo que hay poca gente y voy hacia mi oficina. Ajá. La oficina del Taco decía 11 de septiembre, Pancho Soto decía, que era el director que trabajaba conmigo, ¿Ya? FACH, aerofotogrametría. Él iba a trabajar en un programa con la FACH. No lo vi más durante muchos años porque se exilió en la Embajada de México, después a Francia. Volvió después como François, el mozo del Amor Ciego, ¿te acuerdas? Claro. Del Mega, o no me acuerdo. Fue uno de los primeros reality. Perfecto. Y yo entro y veo todo este desorden, cosas en el suelo, botados. Poca gente, éramos 3, 4, 5, en un pasillo donde estaban todos los directores y productores y la dirección general y producción, que era el jefe, el gerente, que eran Elvio Soto y Augusto Olivares. Y escucho a la Teresa Cordero, que es la Teruca, que es la secretaria del Perro, y estaba hablando con alguien. Sí. Entonces ella nos llama a 4, que éramos que estábamos ahí, no había más. Claro. Y aprieta el altavoz y se escucha la voz del Perro. Y dice, sí, monita, sí, dígale a la gente que se vaya a su casa, que cuida a su familia, porque yo tengo que seguir con lo mío, no puedo irme, sino que tengo que cumplir con mi deber. Es la voz de nuestro jefe que nos decía la última orden.
Que luego se quitó la vida. Espérate, yo me voy con todos. Yo me fui con Jorge Donoso, que después fue director general de Televisión Nacional, que era abogado fiscal, a mi casa en la Villa Macul. Y ahí el Jorge empezó a hablar por teléfono, habló con Bernardo Leighton, con Ignacio Balbontín, habló con Belisario Velasco. Se estaba gestando en ese instante la declaración de los 13 de la democracia cristiana, claro, de los que se separaron del golpe. Un poco lo que estoy contando es lo que me pasó el 11 de septiembre a mí. Increíble. Eduardo, otro de los episodios que sin duda, digamos, genera mucha inquietud y ganas de saber y de conocer es la formación del Happening con Ja. Sin lugar a dudas, el programa de comedia y mucho más que de comedia más importante de la televisión chilena en su historia, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de los ratings y todas esas cosas que hoy día no las vemos, 80 puntos, 60 puntos de rating, unas cosas absolutamente demenciales? El país se paralizaba para ver el Happening con Ja. ¿Cómo recuerdas con el paso del tiempo, Eduardo, y qué es lo que viene en términos de secretos quizás en este libro respecto a lo que fue la conformación de ese grupo de talentosos y talentosas que hasta el día de hoy sin duda se echan mucho de menos en la televisión chilena? Mira, la gestación del Happening es una evolución que nos pasa a Fernando y a mí, porque nosotros éramos amigos, pero además teníamos un dúo que se llama Los Paparazzi, claro, que era éxito rotundo en las universidades. Nosotros éramos los animadores de todas las velas bufas, inventamos las semanas mechonas, hicimos claro, un montón de los clásicos universitarios auténticamente universitarios, etcétera, etcétera. Y cuando entramos a la televisión, donde somos forjadores de Televisión Nacional, claro, pues somos pioneros de Televisión Nacional, con Fernando hicimos un año y medio de toda la programación de Televisión Nacional, incluyendo el primer noticiario de Televisión Nacional que se llamó Telediario. Bueno, ahí nosotros que estamos, digamos, la posibilidad de hacer humor. Y empezamos a hacer humor con Escape Libre, con Pancho Soto, esa persona que además arrancó y se fue exiliado a Francia. Ajá. Y con Pancho hicimos exitosamente ese programa que fue como un antecedente de lo que era... Como la previa. La previa. Fue después del y después, por razones de la vida, nos juntamos con Jorge Pedrero. Claro. Hicimos el Dingo Rondango. Y ahí alternaban los fines de semana, los domingos, en el show estelar, Maite Montenegro y Gloria Benavides. Claro. Nosotros nos juntábamos mucho, teníamos los viernes culturales. Y de repente a Gloria la llaman de la Radio Minería. ¿Ya? Para hacer el show de la 4 en radio. Perfecto. Ya nos invita a nosotros, pero nos invita para que fuéramos a pelucear. Entonces en la radio nosotros íbamos como, porque queríamos a la Gloria, ¿no? Claro. No éramos contratados, la Gloria era la contratada. Y empezamos a crear un ambiente donde empezamos a inventar personajes auditivos. Entonces yo hacía el Taza, por ejemplo, el Taza de... Hola, ¿cómo estás, vieja? ¿Qué te decir la cosa? Y acá... Era después, como lo que sería un... Y era puras voces. Ya. Pero inventamos tonteras. Ya. Bueno, resulta que el programa era una chacota para nosotros. Nosotros estábamos dedicados a la televisión. La Gloria tenía un compromiso. Bueno, el programa la verdad que era para nosotros una chacota y parece que eso no le gustó a Nani Banda, que era el director. ¿En Nani Banda? Y la echó. Pero lo que consiguió ese programa, consiguió unirnos a nosotros. Claro. En un común denominador, decir, ¿por qué no usamos nuestro medio, la televisión, para hacer algo? Claro. Por eso tenemos idea clara respecto a lo que es el lenguaje audiovisual, claro, tenemos personajes, ya tenemos... Nosotros habíamos inventado la oficina con Escape Libre, donde la primera secretaria fue la Gladys del Río. Y yo me llamaba el señor Valdivieso, no era el señor Sañarto. No era el señor Sañarto. Entonces ya teníamos una especie de larva de lo que iba a ser el personaje. Y entiendo que fue en un café que empezaron a bosquejar como en una servilleta, tiraban ideas, ¿no? Nosotros todos los días estábamos haciendo, porque nos juntábamos y peluceábamos. Y como nosotros teníamos una empresa con Fernando y con Jorge, que era Par Producciones, con la cual hacíamos todas estas cosas, digamos, como pensándolas, dijimos, ofrezcamos este producto y grabemos un piloto. ¿De qué año estamos hablando, Eduardo? 78. 78. En 78 yo hice el Festival de Viña, claro, del 78, que fue la inauguración de la edición en color en Chile. Claro. Y con Fernando decidimos renunciar a nuestra calidad de planta. Yo era director de planta del canal y Fernando era productor de planta. Y Jorge Pedrero era contratado en horario. Perfecto. Entonces dijimos, sigamos más con esta cuestión del Tingolondaco, nos tiene aquí, que si esto, lo demás. No más Enrique Maluenda, nos pagan muy poca plata, él gana millones, nosotros ganamos 3 pesos, chao. Y armemos una productora.
Esa productora se llamó Par Producciones, Pedrero Alarcón Rabani. Claro. Y con eso nosotros creamos, dijimos, chiquillas, las invitamos como artistas invitadas para hacer este núcleo que se llama Happening Coja. Y yo tenía como, habitualmente yo decía happening, esto es un happening, happening significa evento, Claro, evento significa. Entonces yo dije, ¿por qué no lo ponemos happening, pero saquemos la H y pongamos una J? Es muy happening gringo, con J. claro, claro. Entonces vino un asistente y me dijo, ¿y por qué en vez de con J, por qué no con J? Tenés toda la razón. Tate. Vamos, dale. Y grabamos y a los 3 días nos llamó Raúl Mata. Esta cuestión hay que hacerla, dijo. Esto hay que hacerlo. Contratado 16 capítulos. Yo ganaba 2.000 pesos al mes, por decirte. ¿Ya? Y en el primer capítulo nos estábamos cobrando 250.000. Hicimos 16 capítulos que fueron exitosos con 80 puntos rating. Una demencia. Una locura. Nos fuimos a meter al Bim Bam Boom durante un mes y tanto, donde pasamos las penas, las alegrías, todos juntos, qué sé yo, con 500 personas que estaban adentro y 500 que estaban esperando afuera. 2 funciones, 3 funciones, 4 funciones diarias. Una locura. Y volvimos a la tele. 16 capítulos más. Y ahí empezó la locura que duró 28 años. Eduardo, vamos al pasado, a tu historia, porque tu libro parte de una manera muy poética, muy lírica. Das cuenta de la calle en donde vivías, del tranvía que tú tomabas. Hay algunas alusiones a tu padre que trabajaba en un cine en el barrio Franklin, entiendo. Que son tus primeros acercamientos a la televisión. No es la primera vez que te sientes seducido como por la pantalla. Yo me imagino que fue esas idas a dejarle almuerzo a tu padre al cine, lo que te empezó a acercar a esto que estaba en sus albores recién en nuestro país. De hecho, la televisión todavía no... La primera vez que yo vi televisión fue con mi madre en el año 53, en febrero. En febrero. Y yo fui a ver Gati Chávez, que era un edificio que era muy emblemático para todos los niños, porque ahí llegaba el viejito Pascuero. Ajá. Y había una escalera que era una de las pocas que había en Chile automática. Perfecto. Y yo me gustaba jugar e ir para arriba. Subir y bajar, claro. Estaba con huérfano. ¿Ya? Entonces, bajando, había mucha gente frente a una vitrina que estaba entrando a la Galería Alessandri. Mamá, están dando una película, digo yo. Mamá me dice, no, no es una película. Claro. Sí, es de guerra, hay 2 militares, le digo yo. No, me dice, es algo que dicen que se llama televisión. ¿Qué? Televisión. Años después, ya grande, supe que había ocurrido que Juan Domingo Perón, presidente de Argentina, había tomado un tren en Buenos Aires y había llegado a la estación Mapocho para visitar Chile y al presidente Carlos Ibáñez del Campo. Perfecto. Y estaban en el balcón de la Moneda. Belgrano Radio Televisión había traído equipo de circuito cerrado dentro de una experiencia que fue inolvidable para los chilenos. Claro. Entonces, viendo televisión en las piscinas, en todas partes, en el centro. Esa fue mi primera vez que yo vi televisión. Y la relación con tu padre, Eduardo, hablemos un poco de esta persona, ¿no? Que trabajaba en un cine. ¿Cuál era su función? ¿Era la persona que pasaba? ¿Era la persona que pasaba? Operador se llama. ¿Ya? Operador de cine. ¿Ya? Que es el cojo famoso. Claro. Ya pues cojo la película. Sí, se quemaba la película, claro. se cortaba la película, los bucles. ¿Y yo qué pasaba? Que yo iba a dejarle la choca a mi papá. La choca es ollitas chicas, sí, claro, donde iba la sopa, el arroz, con huevo, qué sé yo, ensalada, y una manzana, una naranja. Y yo iba a dejárselo. Y yo tenía que subir el Teatro Franklin, que todavía tiene su tremendo edificio, en la entrada de la Gran Avenida, que es Franklin con San Diego. Claro. Un enorme edificio. Entonces yo iba con eso, yo iba como a 3 o 4 cuadras, tenía 10 años, qué sé yo, iba caminando, tenía que ir por atrás del teatro y empezar a subir escalones como lo del Estadio Nacional, como yo digo en el libro. Perfecto, claro. Y platea, el primer piso, subía a platea alta, tenía que seguir subiendo, balcón, claro. Tenía que seguir subiendo, galería, y tenía que seguir subiendo y llegar al paraíso. El paraíso inconfundible para mí porque era puro olor a pichí, era puro orina. No te puedo creer. Porque la gente estaba de pie, claro. Eran borrachos que iban a ver películas, pagaban 5 pesos en vez de los 100 que costaba la película, el plateal. Gente que iba a cualquier cosa. Y ahí estaba una escalera metálica como lo de los submarinos. Perfecto. Y una claraboya. Era como si fuera un faro. Y yo golpeaba con la lata de la tapa de la choca y había mi papá que estaba siempre con de estas camisetas
de tirantes. Perfecto, ¿ya? Y con mucho calor. Con una sudadera, como se llama. Y yo entraba a un espacio mucho calor y él me subía a un taburete. Y ahí había un rectángulo que era donde entraba el haz de luz y la película. Y yo entraba a mi mundo que era Los peligros de Ñoca, Fu Manchu, Tarzán, Jesse James, Roy Rogers, Chaplin. Ese era mi mundo. ¿Siempre lo supiste, Eduardo? No. O sea, desde tan pequeño tenías la sensación de que ese iba a ser tu futuro, tu historia. Yo quería ser un comunicador después. Eso fue para mí siempre, porque yo tenía la idea de entretener, pero veía un vehículo que era la voz, los gestos, las actuaciones que hacíamos con Fernando Alarcón muchas veces, exitosas, etcétera, etcétera. Trabajamos en el Bim Bam Boom y en muchas partes. Y de repente esto se fue llevando hacia el periodismo, publicidad, la universidad, la gestión de Televisión Nacional, que me pilla en un momento en el Ministerio de Educación y junto a Fernando nos mandan a una oficina de práctica y estudios audiovisuales. Y dice, ¿qué es esto? ¿Qué era? Claro. Y ahí estaban creando un sistema que se llama SINATE, Sistema Nacional de Televisión Educativa. Nosotros nos vimos ahí involucrados y empezamos a trabajar en eso, que era el proyecto que Televisión Nacional eso se convirtió en TVN después, ¿no? Pero lógico, si todo lo primero hicimos nosotros. Fernando, nos fuimos los dos, salimos de nuestro grado de, otra vez, estábamos contratados en el ministerio, para afuera. Y nos fuimos y armamos una productora que se llamó Paparazzi Producciones. Y ahí armamos el primer noticiario, telediario, con Gabriel Muñoz, el Cucho Nostroza. Ahí llegó Julio Martínez como el primer comentarista deportivo. Ahí llegó Sergio Brodfeld, el primer comentarista que hacía análisis. Pedro Carcuro, trajimos de la Universidad de Kentucky, aquí era un cabrón chico, aquí te quedas. Y armamos un cuento y empezamos. Fernando Reyes Mate, que después fue embajador de Chile en China, fue nuestro primer director de prensa. Y, o sea, todo empezó, teníamos 24, 25 años. Y éramos los dueños del paseo de la Televisión Nacional de Chile. Impresionante. Es una cuestión increíble que fue un paso que nos hizo grandes de un día para otro. Eduardo, bueno, acá hay un paseo por lo que ha sido la historia de la televisión chilena. Está repleto de éxitos, de grandes momentos. Pero el libro se llama Con Ja y Sin Ja. ¿Qué es lo que perdiste, Eduardo, en este viaje? En este viaje que revisaste. Humanidad. Porque yo... ¿Qué es perder humanidad? ¿A qué te refieres cuando dices perder humanidad? Las cosas afectivas que son las que hacen a los hombres grandes, o sea, a la familia. Yo tengo 3 matrimonios. Claro. 2 hijos hermosos. Claro. Pero yo perdí su niñez. Perdí contacto con la familia, porque yo era un trabajólico. Claro. Lo sigo siendo cuando puedo. Ya tengo más de los años que te imaginas. Y la verdad es que siempre buscando metas. Me fui forjando una escala de metas y las conseguí todas. Sí. Metas aquí, metas la otra. Yo hice 6 veces el Festival de Viña, hice el Happening con Ja, hice el programa de ómnibus de la Televisión Nacional de Chile con Fue Dingo Londango, dirigí teleseries, musicales, dirigí a todos los artistas nacionales e internacionales. O sea, desde el punto de vista profesional. Lo hiciste todo. Fui profesor universitario de más de 15 años. Hay 150 personas que están diseminadas en todos los medios que tienen que ver con las comunicaciones, que fueron alumnos míos. Claro. Entonces, eso, perfecto. Pero el lado humano, que me haría encantado volver a tener, volver a los años de mis hijos, a los años que eran para mí importantes. Cuando eran cabros chicos. Claro, yo tengo una experiencia, por ejemplo, que un día con el éxito rotundo que tenía, que lo pongo en el libro también, donde voy a dejar a mi hijo al colegio La Salle. Y voy con él en el auto, salgo del auto y se abalanzan cientos de niños, no sé cuántos, era todo ahí encima mío. Claro. Y todos, señor Sañarto, y gritaban. Y yo veía entre medio de todos los niños que estaba un niño allá al fondo, que era mi hijo, Felipe. Y le pegaba puntapié a los niños. Y decía, él no es el señor Sañarto, él es mi papá. Claro. Eso me marcó a mí. Me imagino. Entonces, por eso te digo, la dedicación que tiene mi hija y yo, toda mi familia, hay una dinastía de los Rabani en la televisión. Está la Jimena, mi hermano Canino, sí, claro. mi sobrina Valentina, mi hija Pía, que está acá. Todos son ligados a los medios. O sea, ellos se codean con el mundo este. De repente dicen, ¿qué estás haciendo? Yo estaba con la estrella que vino a Chile, por supuesto, la última chupada del mate, y ella estaba ahí con ella como que si fuera cualquiera. Entonces, hay una experiencia desde el punto de vista profesional estupenda.
pero yo perdí eso en humanidad. Porque te digo, yo quisiera recuperar, pero ya no puedo. Trato de pagar, como digo, esa deuda todos los días de mi vida. Bueno, tu hija participa activamente de este libro. Está dedicado a ella. Me imagino que tan mal no lo debes haber hecho, Eduardo, ya que ella, bueno, participó activamente, está dedicado a ella justamente. Hay un capítulo que habla sobre tu amigo Fernando Alarcón. Léete la dedicatoria, léela. A mi hija Pía, viga importante esta obra por su amor y dedicación, y a los camarógrafos Leal, Arrate, Urrutia, Mansilla, Milones, Carrizo y San Martín, mis ojos durante años. ¿Quiénes son ellos, Eduardo? Camarógrafos, todos. Son los camarógrafos que transmitían mi visión de la vida. Porque yo digo siempre, al principio digo, yo trabajé siempre con mis dos cerebros. El cerebro pensante, que lo tengo bastante desarrollado, y otro más importante, que es el sintiente. Y con eso desarrollé mi vida de comunicador, con muchos éxitos fundamentalmente. Claro. Tengo fracasos, evidentemente, pero yo estoy colmado de éxitos que he tenido en la vida profesional. Yo dirigí muchos programas y todos exitosos, ¿no? Tengo, por supuesto, y los marco ahí, mi fracaso, pero tengo también sensaciones de penas, de angustia. El Happening me dio todo, me dio crisis, me dio agonía, me dio vida, me dio vitalidad, me dio riquezas, me dio éxito, me dio idolatría, claro. Pero me dio penas también, me dio muchas penas, me dio muchos momentos angustiantes, me dio muertes que no quisiera que estuvieran. Yo tengo un coro celestial que está manejando y conduciendo Jorge Pedrero arriba. Está Olavarría, está Andrés Rillón, está Jorge Porcel, está Gabriel Maturana, está Elvesia Viera, está Guillermo Bruce. Son personas que estuvieron conmigo y fueron parte del Happening. Y con ellas, digamos, yo los recuerdos más imborrables de mi vida los tengo con ellos. Eduardo, qué fantástico poder tener esta conversación contigo en el día de hoy, con tanta sinceridad, con tanta honestidad, que es parte de la vida, ¿no? Nadie podría pensar que solamente se cosechan éxitos profesionales, loas, laureles, digamos. También hay fracasos y todos ellos están aquí, en este libro. Eduardo, ¿cómo podemos conseguir este libro? Cuéntanos un poco, porque no solamente se encuentra en las librerías, sino que también hay otra forma de poder conseguirlo. A través del correo conja y sin ja, @gmail.com. ¿Ya? El libro te sale más barato que en la librería, porque lo contactas con nosotros. Perfecto. Y nosotros lo mandamos vía correo de Chile, y lo tienes por digamos, mucho más rápido y más barato, por supuesto. Fantástico. Eduardo, te quiero dar las gracias. Muchas gracias por estar el día de hoy acá y por contarnos todas estas cosas. Por supuesto, quedaron muchas. Sí, por favor. Me encantaría decir algo más. Por favor. Porque yo tengo un análisis crítico en el libro sobre lo que es la televisión nacional, la televisión chilena actualmente. Sí. Y creo que es importante que la gente entienda que esta agonía que vive la televisión, como yo planteo en el libro, puede salir de este tuerto, de esta situación difícil. Porque hay una fórmula que permitiría que a través de la sociedad red, la televisión como un medio de comunicación tan importante puede lograr nuevamente su nivel en este siglo XXI. Fantástico. Todo aquello entonces, un análisis de la televisión de hoy, algún tipo de salida para el momento que vive la industria, que sin duda es bastante delicado. Eduardo, muchísimas gracias por la conversación de hoy y que te vaya muy bien. Gracias a ti, Iván. Gracias. De nada. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir conversando en Noche de Día Jueves. Vamos a hablar de teatro. Viene un tremendo actor que va a dirigir nada más ni nada menos que a su suegro, que es un tremendísimo actor también, Marcelo Alonso, en minutos contándonos acerca del nuevo estreno en el Teatro de la Universidad Católica. La pausa y seguimos.